Hola, buenas tardes. Nosotros somos Moreno Mercado Nelson, Rivera Mavisca Betsaida Elizabeth y les presentaremos las diferencias y similitudes entre Estados Unidos y México. Empezaremos por el ámbito laboral. Primeramente por Estados Unidos. Para los americanos, el trabajo duro representa una virtud, un sentimiento de cumplimiento, es decir, que para ellos el trabajo es como una meta o un logro. Piensan más que el trabajo es como una tarea, no como una obligación. Muestran preocupación por la seguridad económica y su jornada mínima es de 9 horas. En México piensan que el trabajo es un asunto de necesidad y obligación, es decir, si no trabajo, no como. Es algo que para los mexicanos es una forma de vivir diariamente. Muestran más inquietud por el esfuerzo que el trabajo implica. Expresan una fuerte preocupación por la seguridad económica y el bienestar. Es decir, los mexicanos tendemos a tener una fuerte preocupación o inquietud por el temor a que nos vayan a despedir. Nuestra jornada mínima es de 8 horas. Ahora vamos a hablar de la educación. En Estados Unidos, la educación es la más importante cosa que se puede hablar de ahí. Y ahí preparan a estudiantes para vivir vidas productivas y felices con sus trabajos. Um, y los maestros ahí practican para ser impersonal, no enseñan emociones o tipo así, o los dejan afectar a sus tareas de los estudiantes y se enfocan más en la enseñanza. Um, y la mayor importancia allí es la inteligencia o las cualidades intelectuales. En México incluyen metas sociales tales como progreso y desarrollo para ayudarles para el futuro. Y los maestros tienen una énfasis en las cualidades de persona y sociales. Cuando son jóvenes en México, los enseñan para ser amorosos y para tener amistades porque es importante para la vida. Y la educación es el más centrado en la cultura de México. Ok, ahora les voy a hablar sobre la economía en Estados Unidos y México. Ahora vamos a empezar por México. La economía constituye en un problema social y nacional a gran escala, el cual va estrechamente relacionado con la política. Esto tristemente quiere decir que nuestra economía, nuestros salarios dependen definitivamente del tipo de gobierno que nosotros tengamos en ese sexenio. Vemos el dinero como algo altamente deseado e insuficiente para la alimentación, para vivir, para transportarnos. Asociamos el desempleo con consecuencias de hambre, crisis, muerte, robo, violencia, entre muchas tristes más. Eh, para nosotros, ser pobre en México implica estar relacionado con la miseria y con la muerte. Y nuestro salario mínimo es de 123 pesos, que en Estados Unidos el dólar sería 5.95, perdón. En Estados Unidos, la economía está más relacionada con los negocios y finanzas personales, más que nada con la oferta y la demanda y el mercado de valores. Los americanos ven el dinero como un empleo y una profesión, es decir, como la ganancia de su esfuerzo. Piensan más como Piensan más en las consecuencias financieras del desempleo, que vienen siendo la pérdida de salario, la compensación por su desempleo, el finiquito como viene siendo aquí en México, entre otras. Y la pobreza allá implica falta de dinero y hambre. Su salario mínimo es de 7.25 dólares por hora, en pesos mexicanos viene siendo como 150 dólares. Eso quiere decir que el salario mínimo de Estados Unidos es mayor que el de México. Ahora vamos a estar hablando del gobierno de Estados Unidos en México. Vamos a empezar de Estados Unidos. Es un proceso de cambio, competencia y votación representativas de la voluntad de la mayoría.
Y ellos piensan que el poder político es la más poderosa cosa que puedes tener en el mundo. También expresando preocupación por el mal uso del poder o cosas como la corrupción. Democracia es un proceso que permite la representación por la mayoría con base en la libre competencia de ideas, partidos políticos y candidatos. Y en México hay muy poca atención al proceso, mostrando más inquietud para el futuro del país y su gente. Piensan en el poder más bien en contextos nacionales de relaciones sociales y políticas. Um, Mucha atención se va al proceso democrático junto con aquellos valores sociales y ideales que la democracia debería representar y consideran la política en términos idealísticos como un factor clave para la solución de sus problemas. Y por último, pero no menos importante, le vamos a hablar sobre la religión. Primeramente, en Estados Unidos ven la religión como un acto de fe y creencia como una elección personal. Ellos coinciden varias religiones, prácticas y objetos religiosos. La religión con Dios es altamente personal y tienen un ingrediente emocional mucho menos intenso que los mexicanos. Piensan más en términos como culto, oración, rezar, entre otras. La moralidad representa el hacer la elección correcta entre lo bueno y lo malo, entre lo incorrecto y lo correcto. La religión más común es la cristiana. Existe la católica, luteranos, presbiterianos, entre otras. En cambio, en México vemos la religión como una fe y creencia que involucra amor y actitud social de comprensión. Es decir, asociamos la religión con nuestra forma de demostrar amor. La religión significa casi exclusivamente catolicismo, lo cual conlleva valores y preceptos morales que afectan la vida personal. La moralidad representa sobre todo ideales positivos. Y nuestra religión más común es la católica, aunque también existe la cristiana, testigos de Jehová, mormones, entre otras. Esto es todo por nuestra parte y muchas gracias.